Invitamos entonces al pastor Villegas en este momento, es el tiempo de usted. Bien, muy buenas noches. Eso solo pasa en Colombia. Bien, ¿está bien? ¿O vamos con el otro? Bien, buenas noches. ¿Cómo están? Recuerde que yo cada noche les voy a preguntar cómo están y ustedes van a responder excelente. Gracias a quién. Muy bien, vamos a hacer un ensayo. Buenas noches, ¿cómo están? Porque gracias a Dios usted tiene muchas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Bien, hoy estuve por Orlando conociendo la conferencia, conociendo la academia, conociendo varias iglesias de allá. Estoy muy agradecido con Dios porque pertenecemos a una iglesia adventista que es una iglesia organizada. Ahora sí creo que va a funcionar. Estaba apagado. No lo había aprendido. Ahora sí. Ah, perfecto. Bien, hermanos, quiero decirles a ustedes que tenemos el privilegio de pertenecer a una iglesia organizada a nivel mundial. Una iglesia que, gracias al Señor, avanza. Quiero decirles que hoy estuve orando en la mañana por José. Coloqué en las manos del Señor tu vida, José. Estuve orando por Delmari. Estuve orando por Wilmari. El Señor conoce su vida. También estuve orando por Gerardo, para que el Señor dirija a esta persona. Además de eso, oré por José Antonio. Oré también por Ciro, para que el Señor dirija su vida. Oré por Carmen. El Señor te conoce y sabe qué necesidades hay en tu vida. También oré por Elba. También elevé una oración al Señor por Alejandro Pérez. El Señor conoce a esta persona y sabe qué es lo mejor para él. También estuve orando por Viviana, para que el Señor ayude a esta persona. Estuve orando por Alicia, estuve orando por César, por Rafael Jiménez, para que el Señor lo bendiga, por Stephanie y también por Carmen Verdugos. También oré por, yo no sé, aquí dice Sunday, estuve orando por ella. Solamente está ese nombre, para que el Señor los dirija y las dirija. Y también antes de irme anoche, estaba leyendo algunos nombres de los que hay en el muro de intercesión. Personas que se escriben ahí para que oremos por ustedes. Queridos hermanos, cuando alguien ora por usted, algo sucede. Amén. Porque la oración nos acerca a Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hoy vamos a tener un tema titulado Mi Señor, mi Salvador. Y vamos a ver quizás algo muy importante en nuestra vida. Porque Jesús no solamente es tu Salvador. Jesús, además de ser tu Salvador, también es tu Señor. Quiero también saludar a las personas que nos están viendo a través de internet. Lo había olvidado. Hay muchas personas que nos pueden estar viendo a través de la red. Que el Señor los bendiga si usted está ahí, en un dispositivo móvil, en su computador o en su computadora. Entonces, Jesús no solamente es tu Salvador, no solo es el que perdona tus pecados. Jesús va más allá. Jesús es ¿qué? Tu Señor. Y cuando es tu Señor, entonces hay que obedecer. Y ahí es cuando no nos gusta. Quiero contarles a ustedes la historia de dos amigos. Uno de ellos era un bancario, alguien que le gustaba manejar ¿qué?
el dinero, la plata, transferencias, chequeras, money. Él tenía un amigo que había estudiado algo diferente. Él había estudiado biología. A él le encantaban los animales, le encantaban las plantas. Y cuenta la historia que una vez iban caminando por una de esas calles de Nueva York, donde la luz del sol casi ni llega. Iban caminando, gente por aquí, gente por allá, pasaban, se escuchaban sirenas, carros, motos, cuando de repente el amigo biólogo mira a su amigo bancario y le dice: ¿tú no escuchas algo especial? No. ¿Pero tú no escuchas? No. Escucho un sonido fantástico, dice el biólogo. No. Y se comienzan a acercar en una pequeña hendidura o una grieta que había entre un edificio y el otro. ¿Y no lo escuchas? No. De repente, el biólogo mete la mano y saca de ahí un pequeño grillo, un chapol, que estaba cantando. Y el biólogo mira al muchacho que maneja el dinero y le dice: ¿tú no lo escuchabas? No. Entonces, el muchacho que maneja dinero, el bancario, le dice: te voy a enseñar algo, biólogo. ¿Qué? Mete la mano en su bolsillo, saca una moneda y la lanza. ¡Fra! ¡Pah! Cayó la moneda. Cuando la moneda cayó, la gente comenzó a mirar dónde caía la moneda. Y el banquero le dijo al biólogo: no lo escuché, porque la gente escucha solo lo que le interesa. ¿Y sabe que es una realidad? A veces nosotros llegamos hasta que Jesús es amor, pero no vamos más allá. Resulta que la palabra de Dios es amplia. A mí como pastor, a veces los jóvenes me preguntan esto: pastor, ¿será malo ir a fiestas? A veces me preguntan otra: pastor, ¿es pecado ir a un concierto? Yo no bailo, pero es que me encanta ese cantante. ¿Será malo? ¿Será pecado? Y a veces uno como pastor como que no, pero ¿yo cómo te voy a decir si sí o no? A veces me preguntan: pastor, ¿es malo ir a la discoteca solo a mirar? Para nuestra hermana barranquillera, ¿será malo ir al carnaval de Barranquilla, pastor? Oye, hay cosas que la Biblia... Pastor, pero muéstrame en la Biblia que diga que no puedo ir a discoteca. Pastor, muéstrame en la Biblia que no puedo ir al concierto de este muchacho que fue novio de Selena. ¿Justin? Eso sabe. Es efectivo. Pastor, será malo, es que se va a presentar en Melbourne. Y pastor, yo me gané una entrada gratis. ¿Qué hago, pastor? Hace algunos meses esta cantante Madonna estuvo en Colombia. Y entonces decían que se inscribieran y les daban tiquetes aéreos para ir a Medellín, hotel, y que entraran al concierto. Y dos muchachos de la iglesia se ganaron las entradas. Me dicen: pastor, esas entradas son como a $250 cada una. ¿Cómo vamos a desperdiciar eso? Pastor, ¿es pecado? Yo esta noche no le voy a decir a usted si sí o si no. Vamos a estudiar la Biblia y usted va a tomar la decisión. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, los que han traído la Biblia pueden abrirla. En el segundo libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Y vamos a ir al, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1.
Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice el versículo 1 del segundo libro de Samuel, capítulo 11, lo siguiente. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Dónde deberían estar los reyes? En la guerra, en el campo de batalla, enfrentados, dirigiendo sus ejércitos. Ahí era el lugar donde tenían que estar los reyes de Israel y los reyes de las naciones. Pero sigue diciendo la Biblia que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero mire la última parte del texto. Pero David se quedó ¿dónde? ¿Dónde se quedó David? Y la Biblia dice que los reyes ¿dónde debían estar? Aquí viene un pequeño problema. Y es que David no estaba en el lugar que le corresponde. Y querido joven que estás aquí, hay lugares donde no debemos estar. No es que es pecado, no, aquí un tema, no es que si eso no es pecado. El problema es cuando tú estás en un lugar donde no debes estar, puedes terminar metido en un ¿qué? Problema. Y ha ocurrido muchas veces. La Biblia dice que David debía estar ¿dónde? En el campo de batalla. Pero David se quedó ¿dónde? En su casa. Y ahora mira lo que dice el versículo 2. Dice lo siguiente. Y sucedió que un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho. Aquí yo puedo interpretarlo de dos maneras. Primero, que David después de almorzar se acostó. O que durmió todo el día y se levantó en la tarde. Eso se llama la ley del ocio. Desperdicio del tiempo. Mente desocupada. Duró toda la tarde chateando. Se acostó a dormir tardísimo porque chateó en el Facebook hasta la 1 de la mañana. Estaba jugando videojuegos. Estaba hablando con los amigos por teléfono y se acostó a las 2 de la mañana. Es que como su televisor tenía tantos canales, pues se puso a ver una película, luego vio otro programa, otro reality, y se acostó a dormir en la madrugada. Imagínese la sed. David se levanta. ¿Usted no ha notado que cuando usted duerme mucho se levanta cansado? Levantó, se puso la túnica y mire lo que la Biblia nos dice. Y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Se levantó, yo me imagino que despelucado, despeinado, con un afro. Se puso la chaqueta, se fue a caminar por el terrado a eso de las 3 de la tarde. Y mira lo que dice la Biblia. Y vio desde su terrado a una mujer que se estaba ¿qué? Pero mira lo que la Biblia dice. La cual era ¿qué? No dice hermosa. Muy hermosa. Dicen en Colombia, pastor, un bombón. Una mujerzota. ¿Cómo dicen en México? ¿Cómo le dicen a las mujeres bonitas en México? ¿Mexicanos aquí? Tremenda mujer. ¿Cómo le dicen en Panamá? ¿Cómo le dicen en Panamá? Tremenda hembra. ¿Cómo dicen en Salvador? ¿De dónde son ustedes? ¿Cómo le dicen en Dominica? Cuarto bate. Ahora permítame ilustrar la escena. David se levanta como un poco atrofiado. Se pone la toalla, comienza a mirar, reza.
Oh, oh. Tráigame los binoculares. ¡Wow! Porque cuando usted se baña, ¿cuánta ropa usa? Poca. Y entonces David, uy, ¿te das cuenta lo que te puedes llevar estar en un lugar equivocado? Un hijo de Dios al ver esa escena, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se va, no, yo no quiero tentaciones, chao. Pero David pidió los binoculares. Oh, quiero ver más. Aquí aplica una ley. Y esa ley se llama la ley del tránsito. Filipenses dice, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo verdadero, ¿en eso qué? Pensad. Pero David detalló a esta mujer de una manera impresionante. ¿Dónde debía estar él? En la guerra. ¿Pero dónde estaba? En la casa. Haciendo pereza. Y estaba a punto de cometer una travesura. Y entonces, el versículo 3 me dice lo siguiente. Entonces David envió a preguntar por aquella mujer. Quiere decir que esa mujer, ¿dónde se quedó? Eso se llama la ley del pensamiento. Tal el pensamiento, tal es que el hombre se quedó pensando. Y esa noche no pudo quedarse dormido. La buscaba en el Facebook. ¿Cómo se llama la vecina? Esa vecina, le dicen vecina a los que viven al lado. Esa vecina, no, tremenda, yo no lo había visto. Qué cuerpazo, qué cabello, qué ojos. No. ¿Cómo se llama? Así que al otro día llama a uno de sus soldados, los pocos que se quedaron, y dijeron, hey, por favor, ve a la vecina y averíguame quién es, cómo se llama, cuántos años tiene, qué le gusta hacer, cómo es su cuenta de correo, cómo es su WhatsApp, cómo es su celular, cómo es su móvil, y tómale una foto y me la traes. Versículo 3. Y entonces le dijo el mensajero, aquella mujer se llama ¿cómo? Betsabé, hija de Elián, pero ¿es la mujer de quién? Esto se llama una advertencia. Aquí David tenía que quedarse ¿qué? Quieto. Stop, para. A veces tú y yo estamos a punto de cometer un error y Dios nos manda mensajes. Dios nos dice no es por ahí. Hace que tú te pierdas de esa dirección. Hace que el celular se descargue. Pero tú insistes una y otra vez hasta que terminas metido en ¿qué? En un problema. Y David comenzó a decir, ¿es ser casada? Sí. Y es uno de tus mejores soldados. Querido hermano y querido amigo que estás aquí, Dios siempre te llama, te manda advertencias a ti para que no caigas en un error garrafal. Pero muchas veces nosotros callamos la voz de ¿quién? De Dios. Y es posible que el Señor en esta noche te está mandando una advertencia para que no sigas con ese camino equivocado en tu vida. Y dice la palabra del Señor en el versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Vino a él. Y dice la palabra de Dios, y él durmió ¿con quién? Con ella. Aquí hay un pequeño problema. Y aquí hay la ley de la mayordomía. A veces nosotros pensamos que nuestro cuerpo es mío, que yo me cuelgo lo que quiera, yo me pinto lo que quiera, yo me tatúo lo que quiera, yo me corto lo que quiera. ¿Saben? En Colombia tenemos un personaje curioso. Él dice que quiere parecerse al diablo. La lengua parece una serpiente, se la mandó a operar. Se mandó a hacer aquí unas cosas terribles, parecen cachos. Las orejas se las mandó a colocar así puntuditas. Los dientes se los mandó a operar y son colmillos todos, terrible. Ustedes yo creo que lo han visto por documentales.
El cuerpo que tú tienes le pertenece a Dios. Y tú y yo, querido joven, tenemos que administrarlo de la mejor manera. Pero la Biblia dice que David se acostó con esta mujer. 10 minutos de placer y toda la vida de sufrimiento. Dice la palabra de Dios, luego ella se limpió de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero como hay una ley que se llama la ley de la cosecha, porque todo lo que el hombre siembra, eso es lo que ¿qué? Si usted siembra maíz, ¿qué recoge? Si usted siembra semillas de plátano, ¿qué recoge? Así que Bexabé tomó su celular, le dijo David, y él, dime, tengo una noticia. ¿Cuál? ¿Pero te vas a poner bravo? No, dime. David, es que, ¿qué? No sé cómo decirte, dime. David, ¿qué? Creo que estoy embarazada. Eso le podía costar la vida al rey por estar en el lugar que, querido joven, hay lugares que no son para nosotros los cristianos, porque en esos lugares somos más propensos a equivocarnos. Si tú sabes que en tal lugar hay un perro, y ese perro, cada persona que pasa por ahí la muerde y le desfigura el rostro, ¿usted qué hace? Ah, es que yo soy muy valiente. Yo prefiero irme por otro lugar. Pero a veces nos pasa eso. Pensamos que nosotros podemos enfrentarnos y ganar. Ahora David está en un problema. Ella está ¿qué? En embarazo. ¿Qué hago? ¿No te has dado cuenta que un problema te lleva a otro problema? Y que un pecado te lleva a otro pecado? Y que una mentira te lleva a otra ¿qué? Y que una deuda te lleva a otra ¿qué? ¿Les ha pasado? Cuando usted llega a este país, el crédito es facilito, ¿sí o no? Y si no lo controlas, él te controla a ti. ¿Qué hago? David hubiese reconocido su falta y ella también. Pero entonces David comenzó a pensar, ya sé qué voy a hacer. Versículo 6. Entonces David envió a decirle a Joab, envíame a Urías. Y Joab le envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la salud del estado y la guerra. El propósito que David tenía con traer al esposo de Bexabé es que esa noche él durmiera con ella. Y que entonces él pensara que ese hijo era de él. Y entonces le dijo, bueno, Urías, ve a dormir. Y Urías sintió la presencia de Dios y se quedó en la puerta de la casa del rey. Al otro día que se levanta David, se pone la toalla, ¡ay, solucioné mi problema! Y encuentra a Urías en la puerta. Urías, ¿qué pasa? No, señor, yo no soy capaz. El ejército de Israel está peleando allá y yo aquí. No. Entonces, David dijo, tengo que hacer algo. Una estrategia humana. Ven, David, ven, Urías, siéntate. Tómate este whisky. Tómate este brandy, este roncito, este mojito. Tómatelo. Lo embriagó. ¿Te das cuenta que un pecado te lleva a otro pecado? David se estaba hundiendo. Y así es el pecado. Nos comienza ¿a qué? A hundir. Uno, otro y otro. Y lo emborrachó. Y entonces Urías dijo, ahora sí. Y Urías se durmió en la casa del rey. Finalmente David dice, me tocó, vea. Escribió una carta. Y le decía a Joab, coloca a Urías al frente de la batalla. Y colocaron a Urías al frente. Y Urías muere. Y David pensó que había ganado. Ahora David
iba a pasar por ser un buen rey. ¿Cómo? Pobrecita la viuda. Ay, ella quedó desamparada. Yo, como soy un buen rey, me la voy a traer y la voy a cuidar en memoria del gran soldado que era ¿quién? Urías. Dice el versículo 26 del capítulo 11: oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, ¿hizo qué? Duelo por él, por su marido. Y versículo 27: y pasando el luto, envió David, la trajo a su casa, y fue ella ¿qué? Y le dio un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y David pensó que todo quedó así. Querido amigo que estás aquí, querido joven que estás aquí, lo que tú haces, a Dios no se le olvida. Y lo que tú haces trae algo que se llama unas consecuencias. Y entonces David pensó que todo había quedado ¿qué? Así. Y David estaba reinando un día y llega un profeta llamado Natán. Y Natán le dice: mi rey. Sí, cuéntame, Natán. David, traigo un caso que yo quiero que tú me ayudes a juzgar. Por supuesto. Imagínate que habían dos vecinos. Oye, y él no entendía. El uno era rico y el otro tenía una sola corderita. Comía con ella, dormía con ella. Y un día vino un extranjero. Y entonces el vecino rico tomó la corderita y la sacrificó. Dice la Biblia que David se llenó de ira, al punto que mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 12. Dice así: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de ¿qué? De muerte. Ahora David le dice: David, ese hombre eres quién. El vecino, la corderita. El Señor te ha dado no una mujer, sino muchas. Te ha dado riquezas, te lo ha dado todo. Tú eres aquel hombre. Mi querido hermano, Dios conoce tu vida. A veces tú crees que haces cosas en secreto y nadie se da cuenta. Y te estás hundiendo, hundiendo y hundiendo. Y el único que te puede sacar de allí, ¿quién es? Dios. Es el único. Pero si nosotros no agarramos al Señor, ¿cómo el Señor nos va a sacar de allí? El Señor lo único que quiere es salvarte. Y el diablo lo único que quiere hacer es que te pierdas. Yo recuerdo una jovencita llamada Diana que vivía en las comunas de Medellín. Yo era pastor joven, era un ministro que iba a hacer prácticas allá. Y esta jovencita había sido de la iglesia, pero la juventud, los amigos, las fiestas, la sacaron de la iglesia. Cuando yo comencé a ir a esa congregación, yo le invitaba y le decía: Diana, vamos, ya voy, ya voy. A veces llegaba, su papá era el primer anciano de la iglesia, y él me decía: por favor, pastor, invítela, tráigala. Y yo iba hasta allá y la traíamos. Un sábado, yo le dije: mira, Diana, hoy voy a predicar, vamos, ven. Sí, ya voy. Y no llegó. Entonces fuimos a almorzar a la casa del hermano. Le dijimos: Diana, esta tarde tenemos sociedad de jóvenes. Allá la sociedad de jóvenes termina a las 5 de la tarde porque el barrio donde queda la iglesia es muy peligroso. Hay muchos sicarios, hay muchas pandillas. Entonces, antes de que se oculte el sol, uno tiene que salir de esos lugares porque puede estar en peligro. Y yo le decía: mira, esta tarde te espero a las 4, mira, a las 4 empieza el tema. Sí, yo voy.
Ella se alistó, salió para la iglesia. Pero en el camino para la iglesia se encontró con una amiga. Y esa amiga le dijo: ay, Diani, mira, imagínate que hay una fiesta, vamos. No, no, vamos. Y se la llevó. A las 11 de la noche ella regresaba a su casa. Hubo una pandilla que estaba peleando con otra y comenzaron a dispararse. Y una bala atravesó su pecho. Al otro día que yo estaba en la universidad trabajando, me llama el papá, el primer anciano de esa iglesia. Me dice: hola pastor, hola. Pastor, ayer mataron a Diana. Y en el funeral, recuerdo que él me dijo lo siguiente: pastor, lo que más me duele es que la muerte encontró a mi hija lejos de Dios. Ella iba para la iglesia, pero se apartó. Ahora, David hace algo que a mí me impresiona. A mí lo que me impresiona de David es que David, después de que Natán le dijo que él había cometido un error, David no comenzó a decirle: bueno, tú sabes, la carne es débil, la juventud. No, David reconoció su pecado. Mira lo que dice segundo libro de Samuel 12, versículo 13. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. David reconoció su error y le dijo: pequé. Y Natán le dijo: Jehová ha perdonado, ¿qué? Tu pecado, no morirás. Querido hermano, querido amigo, hoy quiero que tú y yo hablemos de un tema que es incómodo, y es el perdón. ¿Cómo Dios perdona? Y cómo tú perdonas las faltas de los demás. Mira, cuando Juan vio a Jesús, dijo lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar tu pecado se llama Jesucristo. Dios conoce tu vida. Sabes a los lugares que vas. Sabes los amigos que tienes. Sabes a lo que tú revisas en tu celular o en el computador. El único que puede limpiar tus pecados es Jesucristo. Pero si tú no los confiesas, ¿cómo el Señor te los va a perdonar? Cuando tú quieres obtener el perdón de tus pecados para recibir la vida eterna, lo primero que tú debes sentir es arrepentimiento. Y el arrepentimiento no lo produzco yo. Yo no puedo decir: me arrepiento, ya me arrepentí. No. El arrepentimiento es un regalo que Dios te da para que tú sientas dolor por haber fallado. ¿A quién? Al Señor. Así que yo puedo decir: me arrepiento, ya me arrepentí. No. ¿Sabe? En Colombia estaban filmando una película y yo voy a salir en esa película, ¿no? Como médico. Y recuerdo que la actriz principal es una muchacha muy simpática, muy bonita, y ella tenía que llorar en la escena. Y ella estaba súper happy, súper feliz. Yo dije: ¿tú cómo vas a hacer? En un minuto vas a estar llorando. No se preocupe, pastor. ¿Cómo vas a llorar? Tú estás riendo. Oye, y yo le di la noticia y lloró. Después de que terminó la escena, yo le dije: ¿Tú cómo haces para llorar? Fácil, pastor, míreme. Y lloraba. Y yo: ¿Cómo haces? No, pastor, yo pienso en algo terrible y se me bajan las lágrimas. El arrepentimiento tú no lo produces así. El arrepentimiento es un don, es un regalo de Dios. El arrepentimiento es dolor por haberle fallado al Señor.
y tú le fallas cada vez que cometes un acto desagradable. Ahora, después de que tú te has arrepentido, reconoces que le has fallado al Señor, ¿sí o no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Pedir qué? Ay, eso me cuesta. Se los voy a contar en mi experiencia. Cuando nosotros estábamos recién casados con mi esposa, ya llevamos 10 años, ¿te acuerdas? Cuando uno está recién casado todo es bonito, ¿sí o no? Se quema el arroz, no pasa nada. Se quema la camisa, ¡oh, no! Pero ya uno va cogiendo confianza, ¿sí o no? Yo crecí en una casa donde los problemas se arreglaban de la siguiente manera. Se dejaban de hablar. 1 semana, 3 días, 4 días y ya. Pero nunca nos pedíamos perdón. Muchas veces mi mamá me pegó justamente. Hubo otras que no. Todavía me pregunta por una alcancía que yo no la tomé. Y me pegó durísimo. Yo le digo, mamá, yo no cogí esa alcancía. Sí, usted. Todavía. Yo, mamá, yo no, si quiere le pago esa alcancía, pero yo no la agarré. Sí, usted la agarró. Bueno, también ya no peleo más. Y cuando nos casamos, yo quería traer esa cultura a mi casa, a mi familia. Entonces un día tuve un problema y entonces le levanté la voz a mi esposa. ¡Ah! Como los hombres saben hacerlo, o sabemos hacerlo. ¡Ah! ¡Ah! Y me fui. Las esposas tienen una característica internacional. Yo creo que es transcultural. Ellas comienzan a hacer así. Ya, y uno como que, y uno. Entonces los hombres que somos ilógicos nos acercamos y le preguntamos, ¿te pasa algo? ¿Y cuál es la respuesta de las mujeres? Nada. Y entonces uno las va a abrazar. No me toque. Eso pasa en Colombia, México, Honduras, Salvador, Estados Unidos, España. ¿Sí o no? Me toque. ¿Tienes algo? No, no me toques. Pero los hombres somos ilógicos. Pero ahí sí nos da por abrazar, ahí sí nos da por todo. ¿Ah? Y entonces fui y me envolví en la cobija. Como en Bogotá hace frío. Y entonces mi esposa se sienta, en ese tiempo no teníamos cama, dormíamos en un colchón, estábamos recién casados. Ella se sentó y hacía más fuerte. Y yo. Entonces mi esposa me dice lo siguiente: pastor, cuando la esposa te dice pastor, la Biblia no dice que tú debes arreglar las cosas antes que te acuestes a dormir. Y yo por dentro, claro, yo estaba luchando, a mí no me enseñaron eso de pequeño. Saco la cabeza, la miro y ella me dice, ¿qué vas a hacer, pastor? Entonces yo le dije, Carolina, ¿me disculpas? No, es que la Biblia no dice que disculpe. Muéstreme un texto en la Biblia que la Biblia diga disculpas. No. Ay, está bien. ¿Me perdonas? Yo luchaba conmigo. Y queridos hermanos, pedir perdón y confesar las faltas no es fácil. Y eso es lo que a veces más nos ocasiona conflictos con nuestros hermanos y familiares. Finalmente le dije, ¿me perdonas? Y ella me hace una pregunta. ¿Y por qué? ¿Qué hiciste? Yo la miré. Tú sabes. Y ella me decía, dime. Por todo. ¿Cómo así? ¿Por todo? Carolina sabía que yo había fallado. Yo también sabía que había fallado. Pero hay un proceso que se llama la confesión.
Yo no tengo que informar, ay Señor, es que pequé, el Señor ya lo sabe. El proceso de la confesión te ayuda a sanar tu vida espiritual y tu corazón. Yo le dije, está bien, ¿me perdonas? ¿Por qué? Por haberte levantado la voz. ¿Y eso está bien? No. ¿Sabes? Me dolió, sí. ¿Y por qué lo hiciste? Es que yo soy muy mal. ¿Y qué prometes? Bueno, y la reconciliación fue fantástica. Ahora, ¿a qué punto voy? David reconoció su pecado, lo confesó. Querido hermano, querido amigo, yo no le estoy diciendo a usted que corra al vecino y le confiese sus pecados, no. Eso se le hace a quién? A Dios. Pero si su merced, si usted ha ofendido a alguien, pídale valor al Señor y pida perdón. Yo quiero que ustedes miren este texto que va a salir aquí. Dice aquí, solo hay una persona que puede quitar nuestra culpa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque la paga del pecado es ¿qué? Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y hermanos, yo conocí una mujer en Cali, Colombia. A ella le secuestraron su único hijo. Le pidieron casi $300,000 para liberarlo. Ella los pagó. Porque usted por un hijo, ¿qué hace? Y le devolvieron a su hijo muerto. Y ella me dice, pastor, usted habla de perdón, pero déjeme contarle mi historia. ¿Y qué pasó, hermana? Resulta que la policía, allá hay un departamento especial para lo del secuestro, encontraron a los secuestradores. Y pastor, un secuestrador era un sobrino mío. ¿Cómo lo perdono? Si este sobrino me quitó lo más preciado que tenía en mi vida. Hablar de perdón es fácil. Darlo y pedirlo no es fácil, pero es un regalo de Dios. El único que te puede ayudar a ti a perdonar, ¿quién es? Jesucristo. ¿Quién es el único que puede perdonar tu pecado? Jesús. 5 pasos esenciales. Primero, acepte el hecho de que Dios te ama. Segundo, reconozca o reconocer que no puedes salvarte a ti mismo. Tercero, creer que Jesús te puede salvar y lo hará. Amén. Confesar tus pecados a Jesús y creer que estás perdonado. Porque aquí tenemos otro problema. Confesamos los pecados y nos levantamos y ¿será que sí? ¿Será? ¿Por qué dudar lo que Dios ha prometido? Quinto paso. El quinto paso es sencillo: proclamar su regalo de vida eterna y decidir servirle siempre. Y recuerda esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decirles a ustedes cómo fue el perdón de Dios. Dios perdonó tanto a David como a Betsabé. ¿Sí o no? Mira lo que dice segundo libro de Samuel 12:24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre ¿qué? Al cual amó a Jehová. Oye,
¿Por qué el Señor permitió que de ellos dos saliera el próximo rey? Porque Dios lo sabía que. Ahora mira esto, Mateo 1:6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue la mujer de Urías. Y Salomón engendró ¿a quién? Y Roboán ¿a quién? Y Abías ¿a quién? Y así sucesivamente hasta que llega la genealogía de Jesús. Tremendo. Quiere decir que el perdón de Dios es parcial o completo. Completo. Querido hermano, el Señor quiere perdonar tu vida completamente. Y yo quiero terminar con esta historia. Cuenta una historia que había un médico muy famoso, millonario, tenía un solo hijo. Ese hijo y él tenían un hobby y algo que les gustaba, y era coleccionar obras de arte. Y las coleccionaban y su casa parecía una galería de arte. Resulta que un día su país entró en guerra. Y entonces el hijo, que también era médico, le dice: papá, yo tengo que ir y servir a mi país. Yo quiero ir y servir allá en el campo de batalla como un médico. No, hijo, le decía el papá, ¿cómo se te ocurre? Tú eres mi hijo, podemos dar mucho dinero, pero tú no vas a ir a la guerra. No, papá, yo tengo que ir a la guerra, tengo que ir a la guerra. Finalmente este joven se va. Meses después llega un telegrama que le dice: doctor tal, su hijo ha muerto como un héroe de batalla. Cuando él recibió ese telegrama, lo arrugó, lo botó. Y cuando botó ese telegrama, entró en una profunda depresión, porque su hijo había muerto. Meses después, él ya no quería salir a la calle. Llegó un joven y golpeó su casa. El mayordomo va y abre. El joven pregunta por el médico y le dice: mira, ¿está la casa del médico tal? Sí, sí. ¿Será que yo puedo hablar con él? No, él no habla con nadie. Él hace meses, casi años que no sale de su casa. Por favor, dígale que yo necesito hablar con él. No, no, le decía el mayordomo. Pero el muchacho le dijo: mira, es que yo le traigo algo de su hijo. ¿Cómo? Sí, sí. El mayordomo hizo seguir a este joven, lo sentó en la silla y le dijo: tranquilo, espere, ya voy a llamar al médico. El médico llegó y le dijo: ¿usted trae algo de mi hijo? Sí, sí, mira, yo soy uno de los hombres que su hijo le salvó la vida en el campo de batalla. Y su hijo hablaba mucho de usted. Y su hijo decía que lo que más le gustaba a ustedes eran las obras de arte. Y entonces sacó un paquete y le dijo: yo he hecho el retrato de su hijo. Y lo destapó. ¡Fra! Era un cuadro y era el rostro de su hijo. Inmediatamente él mandó a quitar la pieza más valiosa de su galería y allí colocó el retrato del hijo. Años después este médico muere. No tuvo a quien heredarle su fortuna, así que lo iba a donar, pero iban a hacer una subasta con todas las obras de arte. Llegaron los ricos de todo ese país. Querían ellos comprar cuadros costosísimos. Entonces el hombre que hace la subasta se levantó con un martillo, abrió el sobre, y entonces dijo: bueno, aquí hay una condición, que el primer cuadro que tenemos que vender es el cuadro del hijo. Y todos buscaban el cuadro del hijo, el cuadro del hijo. Ni siquiera. Y el cuadro del hijo ni siquiera tenía firma. Y entonces miraban el hijo, no. Entonces algunos decían: no, yo quiero el Picasso, yo quiero este. Y entonces el único que levanta la mano es el jardinero de la casa. Dice: yo quiero el cuadro. ¿Cuánto da?
$5. $5. Y ustedes saben que esas personas que van en la subasta son emocionantes. ¿Y quién da más? El cuadro del hijo. Mire el rostro, mire el cabello, mire esto. Tremenda obra de arte. ¿Quién da más? Vendido a la 1. ¿Quién da 10? Nadie. ¿Quién da 15? ¿Quién da 7? Nada. El cuadro del hijo vendido a la 1, a las 2. ¿Quién da más? A las 3. Está vendido en $5. Entonces el hombre pasó, recibió su cuadro y se fue. Inmediatamente entonces empecemos rápido. Yo quiero comprar el Picasso, yo quiero comprar el Van Gogh. El hombre abre el sobre, saca las escrituras de todas las obras de arte. Allí había un letrero grandísimo. Toma el martillo de la subasta, lo golpea. Se vendió todo. Pa, pa. ¿Cómo así? Sí, la subasta se acabó. Pero mira, aquí están los cuadros. No, aquí hay una nota: que el que se lleva el cuadro del hijo se lo lleva todo. Si tú hoy te llevas a Jesucristo, que es el hijo, te lo llevas todo. Si tú hoy sales de esa puerta con Jesucristo, ¿te lo llevaste qué? Todo. La decisión es tuya. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, queridos amigos, tú te puedes llevar al Hijo. Y yo quisiera hacer un llamado en esta hora. ¿A ti te gustaría salir hoy de esa puerta llevándote al Hijo de Dios en tu corazón? Hay un texto que dice: y aquí yo estoy a la puerta de ¿qué? ¿Y qué? Y golpeo. Si tú abres, yo entro. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Tú quisieras llevarte hoy a Jesús en tu corazón? Si tú quieres llevarte a Jesús en tu corazón, yo te quiero invitar a que te coloques de pie y digas: yo, así como ese jardinero lo hizo, yo ofrezco. Si tú te llevas a Jesús, te lo llevas ¿qué? Todo. Porque cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tú lo has recibido todo. Todo. Y si tú te has colocado de pie, es porque le estás diciendo al Señor: Señor, yo quiero llevarte en mi corazón. Como Pablo lo dijo: ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Cierra tus ojos y ora. Señor, necesitamos llevarnos al Hijo hoy en nuestro corazón, Señor. Para el mundo, el Hijo no tiene valor. Para el mundo, el Hijo es locura. Pero para nosotros, el Hijo lo es todo, Señor. En este momento, cada persona, Señor, que está aquí, está abriendo su corazón, Señor, para que el Hijo pueda morar en ellos, para que tú le otorgues el perdón de sus pecados, Señor, y para que ellos tengan la fortaleza de perdonar a otras personas y de pedir perdón cuando sea necesario. Nuestro Dios y Padre, necesitamos de ti, necesitamos de ese Hijo, porque aquí hay personas que están por caminos equivocados, Señor. Tú sabes quiénes son, pero también, Señor, sabes que ellos pueden ser perdonados si lo desean, que ellos puedan confesar a ti
sus pecados y entregarte a ti, Señor, su carga. Tu palabra dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré, ¿qué? Descansar. Por favor, Señor, danos ese descanso. En Cristo Jesús. Amén. Por favor, dele un abrazo al que está a su lado y dígale: el Señor ha entrado en tu corazón nuevamente. Dígaselo. Y vamos a entonar nuestro himno tema: sendas Dios hará. Dele el abrazo y dile: Jesús ha entrado en tu vida nuevamente. Y vamos a colocarnos de pie y vamos a entonar nuestro himno tema: sendas Dios hará. Si hay alguien más que le gustaría que yo orara, por favor, con nuestra hermana me hace llegar las tarjeticas y mañana voy a seguir orando por ustedes para que Dios los llene de bendiciones. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender.
amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Pueden tomar asiento, Tomar tenemos asiento. 2 anuncios que hacerles bien cortitos y rápidos. El día de mañana